En su apogeo, esta civilización tenía ciudades que se extendían por vastos territorios, rutas comerciales que conectaban tierras lejanas, poblaciones de cientos de miles, infraestructuras que no serían igualadas durante miles de años. Y entonces se detuvo. No hubo batalla final, no hubo colapso oficial, no hubo ejército conquistador, solo ausencia. La paleta del arqueólogo descubre hogares donde las comidas se dejaban a medio preparar, proyectos de construcción abandonados a mitad de construcción, barrios enteros donde la gente simplemente se marchaba. Lo inquietante no es su caída, es lo silenciosa que fue. Seamos claros sobre lo que estamos hablando. No se trataba de una pequeña aldea, era un sistema. La civilización del Valle del Indo abarcaba un área mayor que el antiguo Egipto y Mesopotamia juntos. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro albergaban a 40.000 personas cada una. Su planificación urbana era extraordinaria. Patrones de cuadrícula trazados con precisión, sofisticado drenaje bajo cada calle, tamaños de ladrillos estandarizados a lo largo de cientos de kilómetros. La evidencia arqueológica revela redes comerciales que se extienden por más de 2.400 kilómetros, sellos del Indo descubiertos en ciudades mesopotámicas. No se trataba de comercio regional, era comercio internacional, que requería barcos, comerciantes y una comprensión mutua del valor entre culturas. La organización requerida es asombrosa: administradores, pesos y medidas estandarizados, control de calidad, ingenieros, agricultores que producen excedentes para alimentar a especialistas que no cultivan sus propios alimentos. Los sistemas no desaparecen por accidente, son demasiado complejos, están demasiado centrados en su propia supervivencia. Y sin embargo, en pocas generaciones, este mundo entero ya estaba siendo olvidado. Ciudades que permanecieron en pie durante 700 años se convirtieron en pueblos fantasmas. El sistema de escritura desapareció por completo. No se simplificó gradualmente, simplemente dejó de escribirse. ¿Qué crees que se necesitaría para que una civilización entera se olvidara de sí misma? Cuéntamelo en los comentarios. La evidencia del abandono cuenta una historia extraña. En Mohenjo-Daro, hornos de cerámica con vasijas aún dentro, sin encender, materiales de construcción apilados y listos, sin usar, casas con muebles y objetos de uso diario en su lugar, como si sus ocupantes hubieran salido y nunca hubieran regresado. Esto no es una evacuación. Cuando la gente huye presa del pánico, se apropia de sus objetos de valor. Cuando son conquistados, alguien más se muda. Aquí, la gente no empacó con cuidado, no regresaron y no reconstruyeron. En algunos distritos, la calidad de la construcción decayó antes del abandono. El ladrillo de barro reemplazó al ladrillo cocido. Las reparaciones se volvieron deficientes. Es como si el conocimiento, los estándares, el compromiso con la excelencia, todo se desvaneciera ante la partida física. Esto plantea una pregunta difícil: ¿por qué dejarlo todo y nunca regresar? La primera explicación es el estrés ambiental. Es lógica, medible. Los datos climáticos muestran cambios significativos. El Valle del Indo sufrió graves sequías que duraron más de un siglo. Estudios que analizan las formaciones de cuevas encontraron evidencia de sequías entre 4.200 y 3.900 años atrás, precisamente cuando las ciudades decayeron. Los sistemas monzólicos de los que la gente dependió durante generaciones comenzaron a fallar. Los ríos se volvieron erráticos. Para los mayas, el análisis de sedimentos lacustres revela megasequías, múltiples sequías severas que duraron décadas entre el 800 y el 1000 después de Cristo. Una sequía particularmente intensa duró 13 años consecutivos. Imagínense, 13 años de malas cosechas, 13 años viendo a niños pasar hambre. Las civilizaciones dependen de la estabilidad, y la estabilidad es frágil. Un agricultor planta basándose en siglos de conocimiento. Una ciudad planifica el almacenamiento de agua según patrones predecibles. Si se cambian esos patrones, todo se vuelve incierto. Pero aquí es donde se complica la situación. El estrés ambiental por sí solo no explica la velocidad de la desaparición. Los humanos somos increíblemente adaptables. Migramos, nos adaptamos, innovamos. Sin embargo, estas personas no lo hicieron, o no pudieron, o decidieron no hacerlo. Algunos sitios muestran intentos de adaptación. Se cavaron pozos más profundos, pero estos esfuerzos parecen poco entusiastas, como si los hubiera emprendido una población que ya estaba desconectada. Además, el estrés ambiental por sí solo no explica la velocidad, porque la sequía no afectó a todas partes por igual. Algunas ciudades en ubicaciones favorables seguían abandonadas. La segunda teoría se centra en el colapso económico. Las ciudades antiguas no eran autosuficientes. Los centros urbanos requerían un flujo constante de recursos del campo y de socios comerciales lejanos. Todos se movían a través de redes que requerían mantenimiento, seguridad y confianza. Cuando el comercio fracasa, las ciudades no mueren de hambre inmediatamente, se desintegran lentamente. Primero los bienes de lujo escasean, luego desaparecen los materiales especializados. La evidencia arqueológica de los yacimientos del Indo del periodo tardío muestra precisamente esto. Los bienes importados disminuyen. Cada ciudad se vuelve más aislada, más provinciana. Para los mayas, el colapso de las redes comerciales impedía que las ciudades adquirieran obsidiana para herramientas, jade para rituales, ni sal para conservar alimentos. Pero el colapso económico es insidioso.
Al principio no parece un colapso, parece una recesión, como tiempos difíciles, como algo temporal. La gente espera, se conforma con menos, se dice a sí misma que todo mejorará, para cuando se dan cuenta de que no, la capacidad administrativa para coordinar una respuesta ya se ha debilitado, los especialistas se han marchado, el conocimiento colectivo se ha dispersado. Sin embargo, algunas ciudades colapsaron incluso donde quedaban recursos. ¿Por qué? Lo que nos lleva a la tercera explicación, el colapso interno. El colapso no siempre viene de fuera, a veces crece silenciosamente desde dentro, cuando los beneficios fluyen hacia una pequeña élite, mientras que los costos son asumidos por todos los demás. Los sistemas se vuelven frágiles. La evidencia arqueológica muestra que los entierros de élite se vuelven más elaborados, mientras que las fosas comunes muestran desnutrición. La brecha se amplía. A finales del periodo Indo, las pesas y medidas estandarizadas se vuelven inconsistentes. El control de calidad se debilita. Es como si la autoridad central estuviera perdiendo su capacidad para hacer cumplir las normas. Los mayas muestran patrones aún más dramáticos. Durante su periodo clásico terminal, la guerra entre ciudades-estado se intensificó. Las inscripciones pasan de celebrar la construcción a celebrar las victorias militares. La fragmentación política impidió una respuesta regional a la sequía. Cada ciudad enfrentó la crisis en solitario, a menudo mientras luchaba con sus vecinos. Pero si los problemas internos fueron la causa, ¿por qué no hay señales de resistencia o recuperación? Aquí es donde la arqueología narra historias a partir de lo que falta. En Mohenjo-Daro no hay fosas comunes, no hay evidencia de enfermedades epidémicas, no hay fosas comunes para miles de cuerpos, no hay destrucción generalizada, no hay edificios quemados a gran escala. Las ciudades no fueron destruidas, fueron abandonadas. No hay evidencia de una batalla final, no hay armas en posiciones defensivas, no hay esqueletos que muestran traumas. Si hubo conquista, no dejó huella arqueológica. La arqueología cuenta historias, pero a veces las cuenta por lo que falta. Lo que falta es drama, crisis, catástrofe. En cambio, encontramos un declive gradual. Un barrio se vacía, un taller cierra, un templo deja de recibir ofrendas y nadie reconstruye, nadie reemplaza. ¿Te parece más inquietante la ausencia de evidencia que la evidencia de una catástrofe? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que nos lleva a la posibilidad más inquietante. ¿Y si esto no fuera un colapso? ¿Y si simplemente fuera una partida? Investigaciones recientes sugieren que las civilizaciones no siempre caen drásticamente, se disuelven. Las personas toman decisiones racionales individuales que, colectivamente, lo deshacen todo. Una familia se muda a una aldea donde puede cultivar. Un artesano se reubica donde el comercio aún fluye. Un comerciante se muda a una ciudad mejor. Un sacerdote busca un puesto en otro lugar. Cada decisión tiene sentido. Nadie entra en pánico, pero con cada partida la ciudad se debilita. Menos agricultores significa menos comida. Menos comida significa precios más altos. Precios más altos significan que los artesanos no pueden quedarse. Menos artesanos significan menos comercio. Menos comercio significa menos riqueza. El ciclo se acelera. No es un colapso, no es una catástrofe, simplemente la partida. Este patrón se repite a lo largo de la historia. La lenta despoblación de las ciudades romanas occidentales, el abandono de los pueblos ancestrales, el declive de las aldeas medievales. En el Valle del Indo, las reconstrucciones climáticas muestran que la gente emigró hacia el este, donde los monzones eran más estables. El número de asentamientos aumenta en las regiones orientales, precisamente cuando las grandes ciudades decaen. La gente no desapareció, se reubicó, se dispersó, pero las comunidades más pequeñas no podían mantener una infraestructura sofisticada. No necesitaban el sistema de escritura, no necesitaban pesos estandarizados. El conocimiento no murió de repente, simplemente dejó de ser necesario, dejó de enseñarse, dejó de recordarse. Lo inquietante es lo racional que todo parece. Nadie tomó decisiones equivocadas. Un agricultor que busca mejores tierras es inteligente. Una familia que busca agua potable es prudente. Sin embargo, el resultado colectivo fue la muerte de civilizaciones. La historia recuerda finales dramáticos. La caída de Roma, el incendio de Alejandría. Estas historias son buenas, pero esto no fue dramático en absoluto. Era gente que se marchaba, se llevaban sus herramientas, sus conocimientos, a sus hijos, vivían sus vidas. La escritura del Indo no desapareció porque se quemaran libros, desapareció porque menos gente podía leerla y luego escribirla, hasta que nadie la recordó. No se suprimió, simplemente se olvidó. La sofisticada planificación urbana no se destruyó, simplemente no se replicó en otros lugares. El conocimiento permaneció en sus cabezas, pero no se transmitió a la siguiente generación de forma completa. En pocas
pocas generaciones, los descendientes de quienes vivieron en las ciudades más avanzadas del mundo vivían en pequeñas aldeas agrícolas. Probablemente contaban historias, pero las historias se convierten en leyendas, las leyendas en mitos, y los mitos se desvanecen. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque nos estamos observando a nosotros mismos. Nuestra civilización es un sistema, una red enormemente compleja de especialistas y dependencias. Tus alimentos provienen de cientos de kilómetros de distancia. Tu electricidad requiere redes continentales. Tu internet depende de cables submarinos. Todo está conectado. Estos sistemas funcionan porque la gente los mantiene, porque la infraestructura se repara, porque el conocimiento colectivo se transmite. Asumimos que el colapso es ruidoso, catastrófico, visible. La historia sugiere que puede ser silencioso. Puede deberse a que las cadenas de suministro se vuelven menos fiables, a que los estándares se deterioran ligeramente, a que el mantenimiento se pospone, a que menos personas poseen conocimientos especializados. Puede deberse a que los jóvenes abandonan ciudades que no pueden costear y a que nadie piensa en lo que sucede cuando la edad promedio sigue aumentando. Pueden ser regiones donde la inversión se detiene, las oportunidades se agotan y todos los capaces de irse se van. Puede ser la fragmentación política, donde la coordinación se vuelve imposible. El Valle del Indo no tuvo advertencias, simplemente había gente viviendo su vida, tomando decisiones que parecían razonables, tratando de mantener a sus familias. La lección más difícil es que el éxito no garantiza la supervivencia. El Valle del Indo triunfó durante 700 años. El periodo clásico maya duró 6 siglos. Estas no fueron civilizaciones breves, parecían permanentes. El éxito genera confianza. Cuando algo funciona durante generaciones, dejas de cuestionarlo, dejas de mantener lo que no parece roto, dejas de prepararte para escenarios que no han ocurrido en la memoria reciente, hasta que ocurren. Y el conocimiento colectivo, la confianza social, la infraestructura, todo es más frágil de lo que nadie imaginaba. Nuestro mundo moderno interconectado nos hace más resilientes o más vulnerables. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Esta civilización no nos dejó una advertencia, nos dejó un patrón, y los patrones se repiten, nos demos cuenta o no. El patrón es este. La complejidad requiere un mantenimiento constante. Los sistemas dependen de personas que los comprendan. El éxito no es permanente, y a veces el final no se anuncia, llega sigilosamente, una decisión a la vez, una partida a la vez, una habilidad olvidada a la vez, hasta que un día la gente camina entre ruinas y se pregunta cómo algo tan magnífico pudo simplemente detenerse. El viento sopla por las calles vacías, el polvo se posa sobre las herramientas abandonadas, las enredaderas recuperan los muros de piedra y el silencio plantea una pregunta que preferiríamos no responder. ¿Podría volver a ocurrir?